Profe, Hola, no, hola, no bienvenidos. pude leer la respuesta, pero ahora la voy leyendo No, 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 junto no con los pasa nada. videos. Ahora te cuento un poco cómo venía. Bienvenidos a todos los que están viendo la clase en diferido. Hoy va a ser una clase un poco más corta, pues yo tengo una emergencia veterinaria que resolver, así que bueno, en un momento me tengo que ir a ocuparme de eso. Hola Pablo, ¿cómo estás? Que no te había saludado. Eh, está muy bien lo que vos decís y el hecho de que de seguir los números de la marca de la partitura es provechoso, digamos, es lo que dijo Nati la clase pasada incluso. Es una de las cosas que había dicho yo. Yo lo que te pongo en la respuesta es tratar de percibir las funciones que tiene cada una de las cosas. ¿En qué sentido? O sea, hay como cosas muy claras en cómo se despegan los planos, más allá, y que por ahí hacen que vos puedas unir en eso, o sea, las diferencias que vos marcás están bien, pero en el tipo de función que van ejerciendo durante la obra, vos puedas hacer, agruparlas en menos grupos que en todos los que haces. ¿Por qué? Porque está muy bien como vos vas marcando ese principio. Imperdonable el hecho de que me pongas no sé alemán, porque yo tampoco sabía alemán y, claro, y agarré y puse en el translate a ver qué quería decir algunas de las cosas. Algunas de las cosas las dije acá, pero eh, por ejemplo, el principio está muy bien, que es la gran casa, el tam tam, y lo que está abajo son una especie de carrillones de campanas que eso pueden ser unos chimes, esa palabra que dice ahí, Tifles, Glocken, no sé qué cosa, pueden ser los No chimes. entendía bien qué decía ni el alemán como para buscar la traducción, por eso. Pero Pero, sí, pero es más bien unos carrillones de campanas reales, o sea, de campanas grandes, porque por lo que suenan te das cuenta que son campanas grandes. Eh, pero bueno, fíjate eso, como que hay cosas que van más sosteniendo el ambiente y cosas que van generando otras dinámicas, digamos, ¿no? Y cómo lo que supuestamente queda de fondo, si siempre está, si siempre tiene esa función, y si lo que va arriba tiene algún grado de continuidad evolutiva. Igual si miras la clase vas a tener respuestas a varias de estas cosas, si miras la grabación de la clase pasada, digamos. la voy a mirar. No quise seguir mirando Está la bien, clase está perfecto. porque Hacer el análisis empezaron a hablar primero y de después, la para no, percepción. no, Voy está a mirar. perfecto, perfecto lo que hiciste. Pero ahora, si querés después mirar, porque estuvimos discutiendo un montón de esas cosas. Dale, ya lo hablar. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, hoy lo que yo les armé, espérenme un segundo. Eh, Estaba viendo si había novedades. Eh, no, lo que yo les armé es una actividad que supuestamente yo les había dicho que la hiciéramos para hoy, pero bueno, ya le puse fecha de cierre para la semana que viene. Hoy vamos a discutir un poco el texto de el señor Sion, que vi que el foro tuvo cero preguntas, así que me imagino que todos lo entendieron perfectamente, no tienen ninguna duda sobre el particular. Hola Belén, ¿cómo estás? No, no, profe, le dejamos el espacio para quienes no puedan sacarse la foto Ah, ahora está ya. muy bien, está muy bien. Claro. No, 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 está muy bien. Eh, pero vamos a discutir un poco eso, porque la actividad, como yo les había anticipado, y sobre todo les recuerdo o les cuento por primera vez a los chicos que están empezando con OLP, mi idea es que ese texto habla de una posibilidad o de una propuesta que Gion la simplifica de alguna manera o la explica más cortito, pero que la trae con algunas críticas, pero la trae de Pierre Schaeffer, que tiene un desarrollo amplio a partir de sus... ahora vamos a por ahí escuchar un poquito de alguna obra de Pierre Schaeffer, eh, que hacía su desarrollo sobre música concreta, o sea, las primeras músicas donde él entiende que a partir de la fijación de los sonidos en la grabación, uno puede empezar a hablar, ahora lo vamos a ir desmenuzando, pero de un objeto sonoro que pueda ser aprendido y pueda ser utilizado
musicalmente, más allá de que el texto de Gillon no habla solo del aspecto musical, sino también o para otros casos. Y lo que quería yo es que cuando leyeran esa clasificación, que en realidad son como dos clasificaciones que se superponen, o que en realidad hay que hacer una por un lado y después ver un poco la otra, no, ustedes traten de aplicar esa clasificación sobre el trabajo de ustedes del cuatrimestre pasado y que eso les dé pautas, porque una vez que ustedes ya saben o pueden ordenar qué es lo que hicieron, a ver cómo alguna propuesta de continuidad de la obra, que puede ser en continuidad o puede ser en contraste. Esperen, voy a matar esto. Es imposible. Ustedes pueden sentir que necesitan, o lo bueno incluso sería que hagan pruebas de elementos que tengan continuidad, y entonces esa clasificación les va a permitir construir elementos que tengan el mismo tipo de clasificación, o que ustedes necesiten, o que ustedes sientan que puedes ir a un lugar más diferenciado, más de contraste, y entonces también tratarán de usar alguna de las otras posibilidades de clasificación que están en el texto. Igual el texto plantea algunas preguntas interesantes, así que vamos, antes de llegar a la clasificación, que nos pueden servir para pensar algunas de las cosas que estamos hablando. Lo voy a poner en pantalla y lo vamos a empezar a discutir. Bueno, el texto, igual voy a tener que usar los anteojos porque si no, imposible. Bueno, lo que dice es que hasta que los sonidos se atuvieron a las tradiciones musicales incluyendo la tradición europea, etcétera, etcétera, no era necesario, porque con la clasificación que habitualmente tenemos, que es la que después va a criticar, la de altura, intensidad, timbre y duración, estábamos bien, digamos, ¿no? O sea, nosotros, si escuchamos música de Bach, vamos a decir, bueno, eso es un clave que está tocando un sol sostenido 3, forte, y que dura 2 corcheas a negra 60. Bueno, una es negra, entonces son 2 corcheas, una negra de 60 a 60. Entonces tenemos todos los datos en ese sentido. Lo que él dice es que cuando empezamos a usar otros sonidos que no están codificados o no están pensados en ese sentido, que después podríamos pensar cuál es esa codificación que permite que nos quedemos con esos 4 parámetros nada más, la cosa se empieza a complicar. Y que entonces hay una insuficiencia en las clasificaciones, en el vocabulario, en cómo definir esos sonidos. Que es un poco quizás lo que ustedes sintieron cuando se pusieron a trabajar con estos sonidos raros con los que estuvieron haciendo las obras, ¿no? Entonces, es que incluso al principio, hace toma lo que dice un autor, un libro, y un poco que lo critica, porque dice que el que hizo el libro, él ponía como los parámetros son más o menos parecidos a los que nosotros tenemos como tradicionales, pero hace diferencias que incluso a mí hay críticas que él hace que me parecen todavía insuficientes. Eso es peor, porque, por ejemplo, una de las posibilidades que pone este autor Mott, que él cita, es harmonics, o sea, armónicos, y por otro lado pone timbre, digamos, ¿no? A los cuales define como resultado exclusivo del espectro de frecuencia del sonido, o sea, lo que llamamos armónicos, ¿no? Es lo que define un timbre, dicho de la manera clásica, es el hecho de la disposición de los armónicos y su intensidad, ¿no? Eso es en la definición clásica de timbre. Y dice que incluso la duración o la evolución de la duración en el tiempo las usa con la cosa clásica que incluso figura en los sintetizadores, esto de attack, sustain y delay, o sea, el principio del sonido, el desarrollo del sonido y cómo termina, cómo cierra ese sonido, y que eso también
es insuficiente cuando te pones a analizar los sonidos, por ejemplo, de la música concreta o de los que podés llegar a usar para hacer una película, por ejemplo, ¿no? El foley de una película o que vas acompañando con una de esas. Entonces, acá entonces dice, el que hizo la revolución es este señor Schaeffer y empezó a tomar el sonido de otra manera. Igual si no lo leyeron, después leanlo, ¿no? Lo van a tener que leer porque si no, no van a poder hacer bien el trabajo. Pero dice, el tema de que empezara a poder grabarse y a tener los soportes hizo que uno tuviera o sea, lo que él dice es que cuando alguien tocaba el piano o tocaba una obra de Mozart, las dos veces que sonaba ese sonido eran distintas, no había manera de objetivarlo, porque era un objeto que se diluía en el aire del tiempo. En cambio, una vez que se pudo fijar en un registro fonográfico, empieza a poder hacerse esto del objeto sonoro que después va a empezar a desarrollar. Acá aparecen los dos conceptos principales del tema de Schaeffer, que son dos conceptos, como acá bien dice, correlativos. Escucha reducida y objeto sonoro. La escucha y una depende de la otra. O sea, primero vamos a tratar de desarrollar escucha, acá que esto lo subrayé, todavía me quedó un poco desprolijo, pero lo quería subrayar. Dice, hacer del sonido un objeto no es algo evidente. La partitura tradicional, que no anota más que una ínfima parte de lo que oímos, enmascaró durante mucho tiempo el problema. En la vida corriente empleamos muy pocas palabras que califiquen o describan los mismos sonidos, pues nombrar los sonidos y caracterizarlos no es nuestra principal preocupación o necesidad. En realidad, ahora vamos a ver, nosotros se acuerdan, en el primer cuatrimestre leímos el artículo del señor Christensen. Bueno, van a ver que hay cosas que están muy vinculadas con eso. De timbre, ¿no? Eh, Hablaba mucho de hablaba, timbre. hablaba mucho de la escucha, de cómo era la escucha eh, espontánea, vamos a decir, ¿no? La escucha natural, vamos a decir, la escucha no cultural, y cómo eso influía en nuestras formas de escuchar, incluso cuando nos ponemos a hacer música, y lo que decía Christensen es que de alguna manera hay que dar cuenta de esa escucha original aun cuando estemos haciendo música. Christensen decía, que no sé si se acuerdan, que los dos parámetros principales para nosotros, en tanto escucha, era la identificación de la fuente, lo cual se vincula con lo que estamos llamando timbre de alguna manera, y ahora lo vamos a complejizar a ver si es tan así, y la localización, porque lo que decíamos es que en la función natural de la escucha era para ubicarse en el espacio, para identificar fuentes sonoras, y para que esas fuentes sonoras nos dijeran si se acercaban o se alejaban. O sea, ¿no? O sea, si nosotros éramos cazadores, entonces escuchábamos a un animal, y queríamos saber si se nos estaba alejando y nos teníamos que apurar o teníamos que dar una vuelta, o si éramos la presa, cómo escondernos, si se acercaba mucho o no se acercaba mucho, cómo eso discurría en el tiempo, ¿no? O sea, se acerca, quiere decir que lo escucho primero más cerca, no, primero más lejos y después más cerca. Entonces, me da la trayectoria del objeto fuente. Bueno, de ahí, de la misma problemática, por eso es que lo que dice acá Gion es que para tanto las músicas es como que tienen su propio código para nombrar los sonidos dentro de un sistema dado, ¿no? Las notas, por ejemplo, es una manera reducida, bueno, no quiero meter la palabra reducida, pero localizada de nombrar unos sonidos especiales que se generan en un ámbito que llamamos música. ¿Se entiende? Pero que cuando empezamos a usar para la música una cosa más extendida, donde no, las cosas se abren a la totalidad de lo sonoro, que es lo que nos permiten las grabaciones, la música concreta, y después de lo que fue la música concreta empezó este tema de los samplers, incluso las cosas sintéticas que permiten regenerar, digamos, cosas partiendo desde cero, y donde la fuente no importa. O sea, muchas veces nosotros decimos con el sintetizador, voy a hacer un timbre como de cuerda, ¿no? Eh, pero en realidad, después
eso nunca fue una cuerda, así que si escuchamos una cuerda, es una falsa asociación con una fuente, porque no, lo que pasa es que estamos imitando el comportamiento de una cuerda y entonces el sonido se asocia con eso. Entonces, acá dice, no decimos gran cosa de lo que ocurre a la sustancia auditiva, o sea, el sonido en sí. Nosotros, la forma en que se nos transmite un sonido nos cuenta una causa, esto que estamos diciendo, qué es eso que suena, o nos produce un afecto, eso sería música, nada del objeto sonoro en sí mismo que con todo oímos. En realidad, Schaeffer dice dos formas de escucha antes de la que él propone, que son justamente de las que estamos hablando. Lo que llama escucha causal, que con todo lo que dijimos, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa suena? Claro, identificar qué es lo que causa ese sonido que estamos escuchando. Y eso es una cosa para tener en cuenta, incluso, incluso si somos compositores que usamos otras sonoridades, que hay como eh, hay como una escucha que es difícil evitar, pero que por ahí es importante evitar, para que la escucha de algo, sobre todo de obras que son electroacústicas, no se convierta en una adivinanza. Ah, eso ahí descubrí que es un piano procesado, o que eso es un arpa procesada, o voces procesadas, o una tormenta procesada. Eh, porque entonces, después en composición, después cuando compongamos, digamos, cuando agarremos los trabajos, vamos a ver qué estrategias podemos hacer para que eso no nos pase, de que la atención, en vez de estar focalizada en el discurso, esté en esta cuestión de la identificación y de querer establecer esa causa, porque es lo que nuestros oídos están programados para hacer durante un montón de siglos, ¿no? Y la otra es la que ahora Gion propone cambiarle los nombres a las dos escuchas, pero lo importante es el concepto. Y Schaeffer la llama escucha semántica. Yo no me gusta tanto esto de escucha semántica. El Gion dice escucha codal, y eso tiene que ver con, si se acuerdan de semiótica, con códigos, ¿no? Con el tema de los códigos que hablamos en semiótica. Cuando decimos escucha codal es que esto que está pasando en este momento, yo hablo y a ustedes no les importa cómo suena mi voz, y si lo dijera Nati o Isabel, sí, o Isabel o Belén, sería igual, o sea, semánticamente cambiarían un montón de cuestiones dentro de dije mujeres justamente porque cambiaría el registro, cambiarían un montón de inflexiones tímbricas, un montón de cosas, y a nosotros no nos importaría, porque lo que estamos escuchando es cómo se inserta en un código determinado, ¿no? Y cómo entonces nos evoca porque ahí los que hicieron semiótica, si algo se acuerdan, en algún momento hablamos de que la música no tenía una semántica del mismo modo que la lengua. O sea, la semántica de la lengua es la que de alguna manera proponía Saussure, ¿no? Había una asimilación entre el sonido y un concepto, que después era imagen acústica, ¿se acuerdan? Imagen acústica y imagen mental, porque las dos cosas eran psíquicas, según. Bueno, eso es lo que dice Schaeffer, una escucha semántica. Entonces, ya tenemos dos tipos de escucha que de alguna manera no, no están en el objetivo de lo que nosotros estamos pensando. O sea, nosotros, si bien obviamente si hacemos una canción, la escucha semántica va a estar vinculada con lo que diga la letra de esa canción, ¿no? Pero en relación a la parte sonora, no tendría tanta importancia. En algún caso nosotros podríamos pensar qué pasa entre la escucha semántica y la escucha que ahora vamos a ver que Schaeffer llama reducida, ¿no? La escucha del objeto sonoro en tanto objeto sonoro mismo, ¿no? Y la escucha causal en la música habitualmente no tiene mucho misterio. O sea, yo voy a escuchar
un grupo de rock, bueno, ya sé, o es la guitarra, o es el bajo, o es la batería, o los teclados, qué sé yo. Voy a escuchar una orquesta sinfónica, será el fagot, será el pico, flauta piccolo, será lo que sea, pero es- en la música tradicional no se plantea ese problema. El problema empieza en la música acusmática o en la música concreta, o sea, en la música donde que parte al revés, parte de este concepto, del concepto de escucha reducida. Escucha reducida, acá, acá es interesante esto que dice acerca de la escucha causal, que si bien que es una actividad sujeta, dice se trata de una actividad sujeta a numerosos errores de interpretación. Eh, pues el contexto influye sobre ella en gran medida, el sonido es generalmente vago e incierto, no es, o sea, es mucho más difícil identificar por un sonido una cosa que si uno la ve, y mucho más, mejor si la ve, la escucha y la siente y la toca. Ahora, si hay que identificar un tigre de Bengala, si ya lo estás tocando, lo vas a identificar bien, pero por ahí te sirve de poco. Eh, bueno, entonces, acá define lo que es escucha reducida. La escucha reducida, como la plantea Schaeffer, que es el autor del Traité de Objet Musicaux, es pues la que hace voluntaria y artificialmente abstracción de la causa y del sentido. Acá voy a hacer un paréntesis porque me parece que hay algo que no está bien en el texto y que yo no quisiera dejar pasar. La música, y la música, aunque la hagamos desde este punto de vista de la escucha reducida, genera sentido. Lo que pasa es que no genera, lo que ahora está diciendo sentido es ese sentido semántico, donde lo asociamos directamente con un significado concreto, como en las palabras, ¿no? Entonces, lo que dice él, la escucha reducida es la escucha sin la causa y sin la semántica, ¿sí? ¿Qué nos queda cuando hacemos eso? Es el sonido considerado en sí mismo, en sus cualidades sensibles, o sea, de qué manera el sonido, o sea, no está vinculado ni a un sistema cultural, como los códigos o como la lengua en el sentido semántico, ni tampoco también a lo aprendido, digamos, que tiene que ver con que nosotros identificamos determinados eventos sonoros con la causa que los produce, sino el sonido en sí mismo. No y ahí él agrega, en sus cualidades sensibles, o sea, tal cual nos llega a nosotros, a nuestros sentidos. No solamente altura y ritmo, ni duración, ni intensidad, sino también grano, materia, forma, masa y volumen. Bueno, le está complejizando este tema, porque ahora vamos a ver que es verdad. Los ejemplos que él pone son claros y están bien desarrollados, o sea, no es fácil. Ahí cuando dice Sí, cualidades sensibles, es como lo que estabas marcando vos, que primero dijo que de causa y del claro, sentido, que se abstrae de la causa y el sentido, y después dice cualidades sensibles. O sea, claro, las cualidades sensibles son no es las que que se se abstraen, contradice, sino que lo vuelve. lo enfatiza, digamos. Eh, Está enfatizando lo que va a decir. Esperen que le voy a reenviar el número de una veterinaria. Sí, ¿cómo se hace? Profesor de teléfono. ¿Ve? Acá esto es interesante, dice, cada cual desarrolla en función de su ámbito laboral o de competencias y de su curiosidad unas escuchas causales especializadas. Nosotros como músicos, si escuchamos una música sinfónica, por ahí somos capaces, por ahí digo, les doy les doy ánimos. Bueno, ahí está, ahí entró el corno, ahí entró el fagot, ahí entró el oboe, la percusión es esta o aquella. O sea, esos son escuchas causales especializadas, pero obviamente que
No hay, el otro que tiene escuchas causales especializadas es el mecánico. El mecánico abre así, dice, a ver, apisalo. Ahí está fallando el chicle de baja, digamos, ¿no? Y ya eso con el sonido descubre dónde está la falla. Lo cual para mí es magia, para mí, o sea, por eso me cobran cualquier cosa, pues yo sería incapaz de hacerlo. O tal Profe, cual. Sí, contame. quería preguntarle, antes de pasar, de seguir adelante, el párrafo anterior donde decía Sí, cualidades sensibles, sí. ¿qué quiere decir cuando habla de grano? Bueno, ahí lo va a definir porque es una de las cuestiones que él usa como criterios morfológicos para avisar. Yo igual te voy, eh, te anticipo, te spoileo un poco lo que dice. Grano tiene que ver con esa, eh, igual que el grano en una hoja de papel, viste que se le dice que tiene un determinado gramaje y determinado grano, o sea que si tiene sus irregularidades, o sea, cómo la textura tiene más o menos eh, nervadura, vamos a decir, ¿no? Siempre estamos poniendo como metáforas visuales o táctiles para algo que tiene que ver con el sonido, pero para hacerlo fácil, digamos, una voz puede ser ah, así, o puede ser ah. La segunda tiene más grano que la primera. Ahí es más fácil con los ejemplos que, o sea, o una cosa que haga, tiene un determinado grano, una cosa que tiene otro grano. ¿Se entiende? Es la La aspereza. porosidad, ¿no? Está muy, Mm. muy cercano al táctil, ¿no? Tiene que ver como con las Como un distintas cuestiones relieve. con el relieve, no está mal, sí, está bien. Igual ahora vamos a ver cómo lo define él en la parte donde lo explica. Me hizo acordar a la fotografía cuando Exacto. Viste que la fotografía trabaja mucho con el grano. El grano tiene que ver con eh, ahora que es digital, sería con el tamaño del píxel. Antes que era con la luz, era eso, cómo se percibía la definición, una definición eh, más difuminada, más precisa, pero más difuminada, que generaba ciertos efectos más suaves, vamos a decir, o una definición más áspera, más bruta, más cosas que genera como una rugosidad incluso en la imagen. También en la pintura pasa mucho, ¿no? Eh, Desde ya poner el óleo tiene más grano que la acuarela, vamos a decir, ¿no? Y ahí tiene que ver el relieve justamente que hablaba Roxana. Eh, Y acá esto también está bien. Dice, se puede decir que todos practicamos una escucha reducida inconsciente, pero lo hacemos sobre todo para proporcionar a las otras dos escuchas elementos de interpretación y de deducción. Por ejemplo, mira, dice, no está acá. Bueno, nosotros, por ejemplo, escuchamos eso, la altura de la voz con el que estamos hablando, pero lo hacemos para identificar la causa. O sea, la altura es un fenómeno que sería propio de la escucha reducida, pero nosotros escuchamos la voz. Eso para decir, bueno, además de ser una persona a la que habla, puedo identificar si es un niño, si es un adulto, si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera. y en ese caso, podríamos decir que la escucha semántica de eso es para, por ejemplo, darnos cuenta si está enojada la persona. No, la escucha semántica, pues nos diría si está enojada en relación a las palabras que utiliza. Si nos dice, sos un insensible, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que por más que lo diga con la voz más meliflua que se le ocurra, nos vamos a dar cuenta que está enojada. Lo otro tiene que ver con ciertos tonos y ahí habría que, con determinadas cosas que son de la escucha reducida, la intensidad, la entonación, incluso la entonación de la pregunta, la entonación de la pregunta es un fenómeno que pertenece a la escucha reducida, pero nosotros la interpretamos como semántica, ¿no? O sea, porque que nosotros entonemos y que terminemos la frase con una ligera sensación ascendente, ¿no?
¿cómo estás? Entendemos. Si uno lo escuchara solo el sonido, escucharía pa, 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 ¿no? Esa ligera entonación hacia arriba, que lo combinamos con las palabras, y entonces ese parámetro que es de la escucha reducida nos sirve para mejor entender la escucha causal, perdón, la escucha semántica, que es lo que estamos hablando. Pero obviamente la escucha reducida en general la vamos a ver aplicada en relación a la organización de tipo musical, vamos a decir, que puede ser organización, por ejemplo, ya les digo, del sonido en una película, o sea, de la narración en una película, y nosotros por ahí estamos usando solo grabaciones de tránsito, pero el hecho de que nosotros la podemos organizar en relación a determinadas parámetros que elijamos, por ejemplo, queremos que se sienta que cada vez uno se aleja del tránsito, entonces, bueno, sabemos que tenemos que trabajar la intensidad y la espacialidad, ¿no? Entonces ahí vamos a sentir que si manejamos esos dos parámetros, la escucha reducida, estamos agregando determinada data a la narración que estamos haciendo. En la escucha estrictamente musical, de alguna manera, eso sí, en el caso de las películas, hay una, la palabra exacta sería, bueno, no la sé, hay una dependencia de otros elementos, o sea, si el plano hace que que el tránsito pasa lejos, tengo que hacerme cargo de esa relación que es más obligatoria, es más semántica. En el caso de la música, eso tiene otra libertad. Entonces, los parámetros los vamos a manejar de acuerdo a nuestro criterio musical, ¿sí? O sea, si nosotros queremos que algo esté lejos o cerca, no tiene que ver con que responda a lo esperable en nuestra experiencia habitual, digamos, ¿no? Que lo que puede pasar en una película. Bueno, él dice, la escucha reducida es un procedimiento no espontáneo, o sea, es algo que tenemos que hacer voluntariamente. Se practica colectivamente pues involucra una melodía específica, un intercambio de lenguaje y la nominación. Bueno, no se preocupen eso, pero lo que quiere decir es que es un acuerdo social, musical, de establecerlo en un determinado campo social que es el de la música. Su práctica no tarda en hacer surgir las formas sonoras elementales que cada cual conoce sin disponer de las palabras para nombrarlas. Eso es lo que ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades de nombrar. La escucha reducida es utópica, dice, o sea, nunca nos podemos despegar del todo de la escucha causal y de la escucha semántica en el caso de que no hubiera. Pero, por eso dice, no nos obliga a rechazar, ni menos todavía a negar nuestras asociaciones figurativas y afectivas. O sea, nosotros vamos a seguir teniendo ese campo abierto, pero como dice acá, se trata simplemente de situarlas temporalmente fuera de un campo de nominación y de observación. O sea, suspender la importancia que adquiere habitualmente ese tipo de escuchas, la causal y la semántica, para enfocarse y jerarquizar el otro plano. ¿Está bien? Acá pone un ejemplo visual y está bien. Dice, cuando queremos describir una naranja en términos de forma, color y textura, no estamos obligados a olvidar que se trata de la fruta que se llama naranja ni a fingir que no lo sabemos. Pero ¿qué diríamos? A ver, les digo a ustedes, ¿qué diríamos de una naranja si la quisiéramos ver en tanto, es como si fuera, en eso sería una visión reducida en vez de escucha reducida? El volumen, Un volumen que tiene color. que tiene un color, que tiene una forma esférica, La forma, una claro. forma esférica. Bueno, si no nos quedamos con eso desde lo visual, sino también podríamos decir que hay un olor dulce, Un sabor, o un sabor X, y bueno, auditivamente, salvo que se caiga, no claro. va a proponer nada. Eh, pero está bueno ese ejemplo. O sea, nosotros percibimos un montón de esas cuestiones como si fueran formales, donde no está implicado el hecho de que es una fruta, que me la voy a comer, si tengo sed, si quiero algo dulce, que se pone en un contexto utilitario, digamos, ¿no?
esa misma aplicación es la que está pretendiendo para el sonido. O sea, verlo desasociado de su funcionalidad concreta y práctica. Y por eso lo que dice es, si tenemos lo de la escucha reducida, se nos va a plantear un determinado tipo de objeto, que justamente, por ejemplo, no va a ser el objeto sígnico que veíamos en semiótica con la palabra, ¿no? El objeto va a ser diferenciado. Es un objeto sonoro específico, perceptivo, o sea, se hace a través de la percepción, independiente de la causa material y física, y que posee un verdadero estatuto de objeto y que no se vincula a la semansis que previamente tengamos establecida. El objeto sonoro es todo fenómeno sonoro que se perciba como un conjunto, como un todo coherente y que se oiga mediante una escucha reducida que lo enfoque por sí mismo, independientemente de su procedencia o de su significado. Todo esto es de Schaeffer, ¿no? De las comillas, por lo menos, pero bueno, ahí está. Es la definición de objeto sonoro. Acá empiezan los problemas. Bueno, mira, es lo que dice en la frase que sigue. La discriminación de unidades plantea efectivamente un problema particular. Acá empiezan los problemas, porque esto lo vimos, bueno, esto fue uno de los problemas que ustedes tuvieron el cuatrimestre pasado, cuando yo les pedía que hagan un gesto. Estamos como muy cercanos entre gesto y objeto sonoro. En todo caso, nosotros con gesto, que es lo que manejábamos el cuatrimestre pasado, estamos enfatizando más una cierta intencionalidad y una lectura desde el punto de vista del carácter de lo que están haciendo, ¿no? Pero es parecido. Y la dificultad estriba eh, si estamos en un lugar complejo, en la calle, por ejemplo, ¿cómo sabemos que lo que escuchamos es parte del mismo objeto sonoro o de otro? O sea, ¿cómo identificamos? Porque la primera cosa que me decís, no, bueno, pero escucho el tren, la señal sonora del tren, los autos que están estacionados, las bocinas de los autos. Bueno, no, porque eso tiene la fuente de la bocina del auto, eso es el motor del auto, ese es el ruido que hace el tren con la... Bueno, pero eso es causal. O sea, toda esa forma de identificación es causal, no está vinculada. Si yo eso lo tengo en una grabación y me abstraigo de lo causal, por ahí hago otra síntesis de cómo quedan esos elementos. Ese es un problema que de alguna manera van a ver que no aparece como muy fácil, de muy fácil solución. Y una pregunta que ustedes me hacían mucho. Pero, ¿Cuánto tiene que durar a el ver, gesto? sería esto de que dónde empieza y dónde termina el objeto sonoro. En varios sentidos. Uno, el temporal, Ujú. ¿no? Y otro, cuando tengo superposición de distintos sonidos, cuánto los agrupo o los desagrupo. O sea, yo pienso que están usando 3 objetos sonoros o uno al mismo tiempo. Bueno, el que es en el tiempo es más difícil de definir. Él habla de... ¿Ves que acá dice? La discriminación de unidades plantea efectivamente un problema particular, especialmente el de los sonidos que oímos como si estuvieran compuestos. Esto sería lo que nosotros habitualmente llamamos el problema de la verticalidad, ¿no? Compuestos de 2 elementos simultáneos y distintos, pero asociados, como por ejemplo, dice, una nota de vibráfono en la que el choque inicial puntual del ataque, que corresponde al impacto del mazo sobre la lámina, no se confunde con la tónica. O sea, si nosotros vos golpeás y el golpe del martillazo sobre una placa es distinto lo que suena al principio de lo que va a sonar en el desarrollo del sonido. Y es más, ¿cuántos compositores han jugado con eso? O sea, por ejemplo, vos haces un pizzicato con el contrabajo y sostenés el sonido vamos a sacarlo de las cuerdas, sostenés el sonido con una flauta, ¿no? Y entonces generás un nuevo objeto sonoro que vos lo percibís como unidad a pesar de estar hecho de 2 puentes diferentes.
¿Está bien? Entonces, en lo vertical ya vamos a ver que hay una manera de pensarlo, por lo menos. Acá el otro problema, como bien dice, es el de los sonidos que encadenan en el tiempo dos partes sucesivas, distintas pero ligadas, ¿no? Schaeffer dice, prevé ambos casos, llama a los primeros sonidos compuestos, o sea, verticalmente compuestos, y heteróclitos cuando hay dos partes diferenciadas que se suceden y los leemos como un solo impulso. ¿Está bien? No se vuelvan locos con las palabras, primero porque lo pueden volver a leer, y segundo porque no es exactamente lo que les voy a pedir. Mira, acá dice algo que es interesante. Dice, cuando se trata de la escucha de una música clásica, la cuestión de la discriminación de unidades de percepción es más compleja de lo que parece, puesto que la unidad de notación, la nota, no es de ningún modo una unidad de percepción. Dice, los trazos, por ejemplo, arpegios o gamas rápidas, acá traducen mal, escalas, los llamaríamos nosotros, arpegios o escalas rápidas, en los conciertos de Mozart, por ejemplo, son unidades. O sea, en la visión de Schaeffer, si vos haces así, no es que tocaste 88 notas. Vos estás haciendo un objeto sonoro que es ese glissando. Si vos haces un arpegio en la guitarra, no es cada una de las notas, sino que es un objeto complejo que tiene una lógica de alturas, si es que la buscamos, pero que es una unidad sola, ¿no? Entonces, el objeto sonoro no responde a la lógica de la unidad mínima que es la nota. Es como si dijéramos que una palabra está compuesta por muchas letras. No, la palabra tiene una unidad en su totalidad. Y lo mismo podríamos hablar de las frases. Ahí habría que ver dónde se delimitaría el objeto del habla, ¿no? El objeto de la... Pero acá no, vamos ya, tenemos bastante lío con el de la música como para meternos en el del habla ahora. Entonces él dice, no dudaremos en considerar que el trazo, la gama y el arpegio, la escala y el arpegio, son los que se recordan como objetos en el tiempo y en nuestra percepción. Y acá empieza a decir, para que no nos confundamos, todo lo que el objeto sonoro no es. Dice, el objeto sonoro no es el cuerpo sonoro si con él, con cuerpo sonoro, designamos a su fuente material. O sea, no es el violín, el objeto sonoro. ¿Está bien? No es el tren. El objeto sonoro va a ser una determinada realidad sonora, no su fuente. Tampoco es el fenómeno físico medible y evaluable. No es una sinusoide vibrando a 440 con una intensidad de tantos decibelios. ¿No? El objeto sonoro se va a reconocer en tanto percibido, no tiene que ver con una realidad objetiva. ¿Está bien? Bueno, acá hace, por ejemplo, varios ejemplos de por qué no puede ser lo medible. Él dice, por ejemplo, si vos, eso no sé si lo saben, pero si vos tocas una quinta, una altura grave, do sol, ¿ustedes conocen la serie de armónicos? Más o menos conocen que existe, por lo menos, la serie de armónicos. Vieron que en un sonido tónico, un sonido armónico, los armónicos aparecen con determinada sucesión, que es la nota base, la nota pedal, la nota que establece, supongamos, do. El primer armónico que aparece es el do a la octava. El segundo armónico, o sea, la tercera nota, pero segundo armónico, porque la primera no se llama armónico, es la quinta. El cuarto armónico es de nuevo la octava, y así sucesivamente. Después aparece la tercera mayor. Pero entonces, como pasa eso, de que está la nota base, el primer armónico es la octava y el segundo armónico es la quinta, si yo toco en un piano, por ejemplo, do sol, yo tiendo, el oído escucha la nota base,
a pesar de que no esté tocada. Si yo toco una quinta, voy a escucharlo como más pesado eso, o sea, voy a escuchar como si fuera un acorde que estoy tocando 3 notas. La nota base, que no la estoy tocando, y su primer armónico y su segundo armónico. Me va a generar un efecto auditivo falso. O sea, si eso lo mido, no me va a aparecer nunca. Y sin embargo, en el oído lo tengo. Eso es lo que está explicando Jeffer. Y como eso hay 1000 cuestiones donde lo que se mide y es objetivo, lo que está vibrando, no se vincula con lo que percibimos. ¿Sí? Por eso él dice, es un error hablar de ilusión acústica cuando pasa ese tipo de cosas. Bueno, y acá dice otra cosa que también es una especie de ilusión, que es, mira, él habla de varias. Dice, la duración de un sonido es una función no solo de la duración cronométrica, o sea, no solo de lo que lo midamos, sino de la densidad de información que tiene. O sea, si nosotros hacemos una blanca, pongamos, ¿no? De una sinusoide o de un timbre mucho más complejo, nos va a parecer más largo el timbre más complejo, porque nos lleva más tiempo de interpretación y entonces lo leemos como más largo. Eso es otra de las cosas que dice que no funcionan con la medida, porque si vos los medís van a durar exactamente lo mismo en duración, pero sin embargo a nuestra percepción, cuanto más información, en este caso sería vertical, digamos, ¿no? Que ocurre, más complejo estamos sintiendo la configuración del sonido, nos va a parecer más largo. Y por último hace otro ejemplo que dice que lo que se aprende como un timbre, que se reconoce instantáneamente, por ejemplo el caso del piano, es de hecho una síncresis, o sea, un sincretismo, como la palabra sincretismo, una síntesis perceptiva de un conjunto de caracteres sonoros fijos o variables, entre los cuales algunos necesitan tiempo para exponerse, variaciones de intensidad entre principio y fin, etc. Esto, por ejemplo, eh, también nos hace parecer lo cultural. O sea, nosotros estamos acostumbrados que si tocamos un do 2 en el piano y después tocamos un do 7, es el mismo instrumento, cuando en realidad están sonando cosas muy distintas. Empezamos porque el do 2 golpea 3 cuerdas, el do 7 golpea 2 cuerdas, y la curva dinámica es completamente opuesta. O sea, en las dos hay un ataque fuerte, porque en las dos hay un golpe, digamos, ¿no? Pero en uno es un golpe y después una cosa que se extiende en el tiempo un montón, que es la nota grave, porque se sostiene un montón, queda vibrando un montón. En el otro es casi un ataque que no se puede sostener en el agudo, porque entonces tiene una curva dinámica completamente opuesta. Y sin embargo, nosotros decimos, eso es un piano. Entonces, la función tímbrica también a veces es una ilusión, en ese caso está construida, no es un problema perceptivo, sino un problema cultural. O sea, nosotros aprendimos a que eso es un piano, y entonces damos por sentado que es el mismo timbre, pero si pudiéramos hacer una escucha reducida, estricta, nunca diríamos que es lo mismo. Pero no diríamos que es lo mismo eso, como no diríamos que es lo mismo un ataque staccato sul ponticello de un cello, o un ataque sul ponte, sul tasto, empezando de pianísimo. Sonoramente son cosas distintas, directamente. Bueno, acá también sigue diciendo cosas que no es el objeto sonoro, tampoco es el fragmento de la grabación. Te dice, ya sea en una cinta o grabado en una computadora, un sector de memoria informática, los ceros y unos que la componen. Porque eso puede ser leído a velocidades distintas, lo cual para un lado, para el otro, puede ser invertido y entonces va a generar distintos tipos de objetos sonoros. Por supuesto que no es un símbolo anotado en una partitura, ¿no? Un símbolo anotado en la partitura es una convención en función de un contexto. El contexto es lo que nosotros llamábamos código en semiótica, ¿no? Nosotros algunos objetos sonoros lo podemos anotar en una partitura, o sea, nosotros le podemos decir, toca un acorde menor, en el registro bajo, en un piano fortísimo, qué sé yo, y lo podemos codificar
Y podemos imaginarnos la resultante sonora de eso, pero no quiere decir que siempre uno pueda resolver un objeto sonoro escribiéndolo en una partitura, ni mucho menos. Y tampoco es un estado de ánimo, o sea, no es que el objeto sonoro, al depender de la percepción, entonces hay un objeto sonoro diferente para cada uno de nosotros. Obviamente que cada uno va a hacer distinto tipo de interpretaciones, pero el objeto sonoro es, en todo caso, lo que nos dispara esas asociaciones. Entonces, es relativamente igual para todos, ¿sí? Acá él lo discute también. Dijo ahí también como que le daba mucha importancia que no es definitivamente un estado de ánimo. Claro, por eso yo decía que no depende de la subjetividad. El objeto sonoro está fijado, puede ser reproducido, puede ser analizado y podemos analizar sus características y coincidir todos en las características del objeto sonoro. Nos podemos poner de acuerdo en que aún con sus ambigüedades, podemos hacer una descripción de ese objeto y no depende de la subjetividad de cada uno. No, o sea, no entra en la descripción de un objeto sonoro, me pone triste, vamos a decir. Bueno, me voy quedando sin tiempo. Acá él hace la relación de que se puede empezar a hablar de objeto sonoro a partir de que puede ser fijado en una grabación, vamos a decir. A partir de ahí se objetiviza eso. Él hace dice, cuando Lisa Chopin tocaban una nota del piano, se desvanecía una vez tocada, y si el artista pulsaba de nuevo la tecla, obtenía más o menos la misma nota, pero nunca exactamente el mismo sonido. Entonces, en cambio, una vez que está fijado en un soporte, ese objeto sí queda idéntico a sí mismo. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de objeto. Y eso es lo que es de la manera en que ustedes estuvieron trabajando. Justamente, primero lo fijan para poder después modificarlo, porque por supuesto, la idea, pero dice, Schaeffer contaba a menudo que para definir o para entender esta idea, partía del concepto de disco rayado, ¿no? O sea, el disco rayado que empezaba a repetir una cosa, eso le hizo a dar cuenta de cómo esa fijación hacía aparecer una estabilidad en lo que y que esa estabilidad permitía analizarla de otra manera, trabajarla de otra manera. Acá estamos con el problema grande de la delimitación temporal. No es para mí, ¿no? Bueno, él habla de la delimitación temporal del objeto sonoro. Y dice que Schaeffer sí plantea el tiempo como el espacio en el que habita el objeto. O sea, la delimitación del objeto sonoro tiene que ver con que empieza en algún momento y termina en otro momento. O sea, está delimitado temporalmente. O sea, nosotros podemos decir el objeto sonoro va desde acá hasta acá. Después nosotros, esto no quiere decir que después nosotros no podamos combinar distintos objetos sonoros que nosotros creamos y después los podemos poner simultáneamente. Pero en principio, en tanto concepto, sabemos que el objeto sonoro nos va a decir, bueno, tiene un comienzo y tiene un final. Él dice, los límites, él dice, esto es discutible, pero bueno, digamos, es como el dogma, digamos, que adoptaron para definir algo. Dice, el oído tiene una duración media de aprehensión global del sonido, un campo temporal de audición, del mismo modo que hay un campo de visión. Es como que lo naturalizan, digamos, cuánto a lo largo nosotros podemos percibir un objeto sin que lo sintamos que ya dejó de ser el mismo objeto o que perdió su cualidad de objeto. Entonces dice, los objetos sonoros se clasifican e incluso se aíslan no en tanto que objetos, precisamente en relación con el modo en que se alojan, o no en este campo temporal de audición. O sea, la audición tiene un campo, así como el campo visual es espacial, él dice, el campo auditivo es temporal. O
O sea, abarca una determinada cantidad de tiempo, pero no puede permanecer eternamente. O sea, y ahí dice el párrafo que acá abajo: un ronroneo de aparato eléctrico que dura 1 hora ya no es un objeto, puesto que ya no se incluye en un campo de percepción y de conciencia. Es como que nos es imposible abarcar un objeto que tenga esa duración. Es como neurológicamente inabarcable si se hace tan largo. Pero dice, al mismo tiempo, por la manera en que se define la noción de objeto, plantea sin duda todos los problemas de la escucha. ¿Cómo recortar una unidad en un contexto frondoso en el que los objetos se mezclan en el espacio y se superponen en el tiempo? Efectivamente, en el continuum sonoro cotidiano, del mismo modo que en el mundo artificial de las músicas de soporte, los sonidos son muy a menudo no recortables. El mismo Pierre Schaeffer topó con esta dificultad cuando quiso poner en marcha su noción de objeto sonoro musicalmente. Lo atestigua su obra Estudios de los objetos, de 1958, en la que los sonidos, una vez transcurrido el primer movimiento, objetos expuestos, en el que conservan todavía una forma temporalmente limitada. O sea, es como que hace un primer movimiento, se los voy a poner ahora en el chat. En el chat, acá. Porque la quería escuchar, pero no me va a dar el tiempo. Esa es la obra que está citando el texto. Y está en el link que les estoy dando, están marcados los distintos movimientos. Así que él habla de los distintos movimientos, los pueden identificar. Él dice que al principio están temporalmente limitados y no tardan en convertirse en largas serpientes sin principio de ni fin. Eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros agarramos un objeto y lo empezamos a estirar, lo empezamos a trenzar, vamos a decir, con otros objetos y ya no sabemos dónde empieza, dónde termina, ¿no? Entonces, esto de la delimitación temporal del objeto sonoro es un problema. Lo vamos a hacer, o sea, nosotros lo vamos a aplicar sabiendo que este problema existe, ¿está bien? Esto era lo que nosotros delimitamos con el gesto. O sea, el gesto, en definitiva, nosotros lo simplificábamos en el sentido de decir, esto conlleva una determinada energía que en algún momento ya sentimos que se está repitiendo, digamos, ¿no? O sea, cuando ya se está repitiendo, en realidad es la repetición del mismo objeto. Por más que sea sonido continuo, digamos, bueno, obviamente va a ser súper arbitrario donde lo cortes, pero es cierto que si vos lo pones 10 minutos, no es un objeto sonoro de 10 minutos, sino que es la repetición constante del mismo objeto que estamos utilizando. Por otra parte, el objeto sonoro, aun cuando ocupe una corta duración, es mucho más incómodo de observar que un objeto visible, puesto que es incorporable y está inscrito en la duración. Todo eso ya lo entendí. Con todo esto, esta escucha repetida para volver a actualizar el objeto tiende a inducir un fenómeno de hechizo muy particular. O sea, nada, dice justamente como si fuera el disco rayado, o como ahora podemos poner una cosa en loop en nuestros DAW, en el Reaper, por ejemplo. Si nosotros lo ponemos en loop, en algún momento cambia su significación ante esa repetición. Es como cuando uno reza con un rosario o oraciones todavía más cortas, que la idea es perder el sentido de lo que está diciendo para llegar a otra. El sentido deviene de la repetición. Pero bueno, ese es uno de los problemas de los objetos sonoros. O sea, que si uno los utiliza en una repetición continua, cambian su significación, su sentido. Bueno, ahí justo llegábamos a la clasificación. Pero yo no los voy a acompañar por hoy. Lo que les pido es que lo vean. Bueno, acá hay dos clasificaciones que están superpuestas. Acá todo esto acá es la explicación. Acá explica cuál va a ser
el criterio para proponer la primera clasificación. Acá donde dice tipología elemental es donde habla por primera vez de la clasificación, y van a ver que es una clasificación que es como un cuadro de doble entrada, donde uno son estos tres parámetros que tienen que ver con lo que él llama masa, que van a ver que es de alguna manera cómo se comporta el sonido en lo vertical, en la altura sería. Por eso va a hablar de masas tónicas, que se pueden imaginar que tiene que ver con las alturas más definidas, masas complejas, que son las X, y por último masas variables, que en el desarrollo de lo que va pasando se van modificando, ¿no? Ya sea en lo tónico, ya sean en lo complejo, o ya sea de lo tónico a lo complejo, ¿no? Y después usa otras tres cosas, que es lo continuo, que es bastante fácil, es lo que el mismo tipo de masa se sostiene en el tiempo, el impulso, que tiene que ver con las cosas cortas, vamos a decir, y la iteración es como reiteración, ¿no? Algo que se repite. Por ejemplo, como acá poneros ejemplos, así que en ese sentido es fácil. Pero entonces, son 3 y 3, les van doble entrada, cada una se puede combinar con las otras, entonces pueden ser 9 posibilidades. Entonces, lo que yo les pido es primero que traten de definir entre esas 9 posibilidades los timbres de la obra que hicieron el cuatrimestre pasado. Acá me quedó uno, sin hacer. Y después, en algo que no es fácil, porque no necesariamente, o sea, usa algunos de los conceptos de eso que, o sea, esa parte es la más fácil. Después, si pueden, empiezan los 7 criterios morfológicos. Léanlos. Son como matizaciones de lo anterior, o profundizaciones descriptivas de lo anterior. Si ustedes sienten que alguna de las descripciones que hace les puede ser útil a lo que ustedes dicen, por ejemplo, algunas les pueden ser complejas. Emplazamiento y calibre es interesante. Emplazamiento tiene que ver, este es el campo de las alturas. Emplazamiento es en qué porción se establece. Eso es el emplazamiento, ¿no? Este es el campo de las alturas. Bueno, si estoy en el registro grave, estaré por acá. Si estoy en el registro medio, agudo. Y calibre es cuán ancho es ese emplazamiento, ¿no? Ocupo, pongámoslo en octavas, pero obviamente es un continuo, ¿no? No son notas, pero ocupo una quinta o ocupo 3 octavas. Eso es el calibre, ¿tá? Y un timbre puede tener, un objeto sonoro puede tener una abarcación desde todo tipo. Puede ser una sinusoide y ser una sola frecuencia, a tener espectro muchísimo más amplio. Entonces, lo que yo les pido es que lean después la consigna que les puse en la actividad. Si esto de los criterios morfológicos, les pido que lo lean. Si lo pueden aplicar, o sea, la otra clasificación, aplíquenla al trabajo de ustedes. Si pueden agregar algo de esto de los criterios morfológicos, bien, si no, los volvemos a hablar, no pasa nada. Lo que sí estaría bueno es que una vez que identifiquen, por lo menos con la primera clasificación, empiecen a pensar posibilidades de continuidad o contraste con lo que ya hicieron. ¿Okay? ¿Es mucho para una semana? Puede ser. Ustedes presenten hasta lo que hayan logrado. Por un lado, tienen que presentarme un doc con la descripción de la clasificación. Y por otro lado, me pueden presentar algunos sonidos, algunos WAVs o algunos MP3, si hicieron la experiencia de eso. Fer. Sí, con respecto a esta clasificación, es con respecto a los gestos.
¿verdad? No a la Ah, obra en sí. a los gestos, a los gestos, sí. Sí, No sí, a sí, los sí. gestos iniciales, sino a los que ya A los que elaboramos un poco. supuestamente, claro, supuestamente hiciste un desarrollo de esos gestos, pero en principio, si el gesto tenía una continuidad, en general la misma clasificación te va a servir para todo el gesto a lo largo de todo el trabajo. O sea, vos Ah, hiciste tu obra con 3 gestos. Bueno, uno se clasifica así, el otro se clasifica así, el otro se clasifica así. No creo que tengas más de 3 gestos. O sea, yo me sí, acuerdo sí, que tu sí, obra no. tenía su desarrollo, pero igual, o sea, es como que de alguna manera están basados en los mismos gestos. Esos gestos los vamos a tratar como objetos sonoros y los vamos a tratar de meter en la clasificación. ¿Está bien? Perfecto. ¿Otra pregunta? Bueno, usen, ya que hoy les pido disculpas nuevamente que me vaya, pero por otro lado, usen el foro. Úsenlo con desparpajo, o sea, no tiene que estar, obviamente, que no van a poner, che, nadie quiere que en un espacio universitario desaparezca una cosa así, pero pues, no entiendo tal cosa y punto, no tienen que hacer una elaboración. No entiendo qué quiere decir con calibre, ponele, ¿no? Me preguntan así y yo les voy contestando. ¿Está bien? Y además, por ahí contesto, alguien hace la pregunta y le sirve a todos. ¿Mm? Me trabé con esto, listo. Y además yo ya voy sabiendo que hay un problema con eso y sé que es algo que voy a tener que explicar la vez que viene, o si puedo explicarlo antes, en alguna respuesta, mejor. ¿Está bien? Bueno, les vuelvo a pedir disculpas y después les cuento cómo sale, pero hay que cruzar los dedos, me parece. Bueno, gracias por todo. Nos vemos nos Gracias, vemos profe, la que vez que viene. salga todo bien. Muchas Mucha gracias. suerte. Nos vemos, profe. Mucha suerte. Gracias. Chau. Chao a todos.